Es genial tener a James Corby de vuelta en canlab.tv. James, muchas gracias por aceptar otra entrevista. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría escuchar la opinión de James Corby sobre el extraño comportamiento de Estados Unidos hacia Irán, Groenlandia, Venezuela, Cuba y Palestina. Lo sé, es mucho. Podríamos hablar de ello durante 2 horas. Pero me pregunto si podría resumirlo todo de forma breve y concisa para resumir la alocada. Bueno, digamos, actitud de Estados Unidos. ¿O le gustaría repasar la cuestión punto por punto? Vamos a dividirlos en 2 grupos. Yo diría que Irán y Palestina, y lo que está ocurriendo allí están definitivamente conectados. Y el factor común de la postura estadounidense en ambas situaciones es, por supuesto, Israel. Y creo que el deseo de Israel de debilitar a Irán como potencial rival regional explica plenamente por qué Estados Unidos está adoptando esta postura hacia Irán. ¿Hay alguien en todo el mundo que crea que el gobierno estadounidense está implicado en la desestabilización del régimen iraní porque se preocupa por el pueblo iraní y quiere ver florecer la democracia? Bla, bla, bla. Por supuesto que no. Somos lo suficientemente mayores como para comprender que esto es una absoluta tontería y basura. ¿Cuál es la verdadera respuesta? Bueno, creo que tiene más que ver con la facción sionista que quiere crear un gran Israel, y reconoce que Irán sería un baluarte contra la creación de dicho Estado. Y, por supuesto, con Hezbollah y otros grupos que operan contra Israel y, por supuesto, en Palestina. ¿Y hasta qué punto Trump es ahora realmente el hombre de negocios capaz, que se supone que percibimos públicamente? ¿Hasta qué punto él puede realmente solo estar tratando de hacer que Trump Gaza funcione con esos casinos en la playa, y cualquier otra cosa que se supone que suceda en estas fantasías de monstruos de IA construidas por los fans de Trump en línea? ¿Hasta qué punto eso puede jugar un papel en su mente? Solo está allí porque, por supuesto, en realidad está trabajando con su amigo, su cómplice, el criminal de guerra literalmente no condenado Benjamin Netanyahu. Creo que eso explica este lado del espectro geopolítico. Pero cuando hablamos de la doctrina Monroe y sus diversos efectos sobre Venezuela, Cuba, Groenlandia y otros países del hemisferio occidental, creo que debemos analizar esto en el contexto de un interesante mapa que se puede encontrar en la biblioteca de Cornell. Está disponible en línea en muy alta resolución si desea descargarla. Se llama La Tecnocracia Americana. Este mapa fue creado en 1940 por Howard Scott, un charlatán absoluto que de alguna manera había conseguido colarse en círculos académicos y de alto nivel en los años 20 y 30 para fundar algo llamado Technocracy Incorporated, una organización dedicada a la ingeniería social de la sociedad por tecnócratas. Principalmente ingenieros y científicos que sabían exactamente cómo equilibrar las entradas y salidas de la economía para frenar sus grandes fluctuaciones. Fueron, por supuesto, el rasgo definitorio de la vida de las personas que vivieron la Gran Depresión, que se preguntaban cómo podrían resolver este problema ante el fracaso del capitalismo. Bueno, estaban Howard Scott y su amigo M. King Hubbert, conocido por la curva de Hubbert o teoría del pico del petróleo, un investigador de Shell Oil que trabajaba sobre el petróleo y demás. En cualquier caso, se le ocurrió el tema del pico del petróleo. También escribió el curso de estudio de la tecnocracia, un completo curso de estudio sobre cómo los tecnócratas gobernarán su TECNAT. Así que dijeron, no queremos gobiernos. No queremos políticos elegidos. No queremos nada de eso. Estableceremos una tecnocracia. Y, como se puede ver en un mapa de Internet, el TECNAT de América también incluirá Groenlandia. Curiosamente, también incluye parte de Venezuela, Cuba, Panamá, América Central, etc. Todo ello se combina en una única entidad llamada TECNAT-EBMRK, administrada por estos tecnócratas. Bueno, obviamente Technocracy Incorporated existe desde hace mucho tiempo. En realidad sigue existiendo, pero en la actualidad es solo una organización aislada. Pero la idea de tecnocracia sigue siendo pertinente en el siglo XXI. Y hay algunos paralelismos históricos interesantes con algunas personas que todavía están presentes en la escena internacional hoy en día, como Elon Musk, cuyo abuelo canadiense fue en realidad miembro de Technocracy Incorporated en Saskatchewan en la década de 1930 antes de ser expulsado de Canadá y finalmente terminó en Sudáfrica, de donde es originaria la familia Musk. Su abuelo es Joshua Haldeman.
Eche un vistazo y compruebe mis datos. Pero es verdad. Su abuelo era un verdadero tecnócrata. Y luego Elon Musk tuitea cosas como preparativos para la tecnocracia de Marte, etc. Así que creo que la tecnocracia es la lente a través de la cual vemos esta doctrina Don Roe en evolución debe comprenderse. Lo que realmente se desarrollará a partir de esto es la unificación del hemisferio occidental en este Tecnate de América. Bueno, esta consolidación, quiero decir, es demasiado descabellado imaginar que tendrá lugar en un futuro próximo como una invasión de estos países. No se imagina tropas estacionadas en Groenlandia, Venezuela o Cuba, ¿verdad? No, quiero ponerlo en perspectiva. Tomemos Groenlandia como ejemplo. Lo hemos visto muy claramente en el último mes. Sí. De repente es el principal tema de discusión en el Foro Económico Mundial, ¿invadirá Trump Groenlandia? Y luego la OTAN habla de estacionar tropas allí, y Canadá quería acudir en ayuda de Groenlandia, toda esta locura. Y entonces llegó Trump anunciando, bueno, no vamos a tomarlo por la fuerza. Y así parecía ser solo otra estrategia de negociación. Trump obviamente hace que la gente piense, y hable de una manera y luego se echa atrás para hacer ver que ahora podemos llegar a un acuerdo juntos. Pero claro, todo eso no era más que una distracción, porque de hecho Estados Unidos ya tiene una base militar en Groenlandia que está en funcionamiento. Desde la Segunda Guerra Mundial, existe un acuerdo de larga duración con Dinamarca para estacionar fuerzas estadounidenses en Groenlandia, que llevan desplegadas allí más de medio siglo, es decir, unos 80 años. Así que la idea de que haría falta una invasión estadounidense a gran escala para que estas cosas ocurrieran parece abstrusa, pero quizá esa sea la cuestión. No, la parte militar no es la parte operativa. En cierto modo, se trata de asegurar los recursos, incluyendo, por supuesto, los depósitos de tierras raras y otras cosas que Groenlandia aparentemente tiene en abundancia, a la espera de ser extraídos en esta nueva carrera geopolíticamente motivada por el Ártico. Sin embargo, más concretamente, se trata de asegurar recursos para el Tecnat de América, es decir, para la estructura política que está surgiendo actualmente. Y creo que llevamos tiempo preparados para la consolidación de estas entidades geopolíticas regionales más grandes, porque llevamos tiempo viendo una especie de lucha multipolar entre la OTAN y los países BRICS en el gran tablero de ajedrez de la geopolítica. Creo que nos hemos preparado para la idea de que habrá una fusión de un aparato de seguridad norteamericano o del hemisferio occidental, continental y regional. ¿Será literalmente un gobierno el que implemente todo esto con tropas sobre el terreno? No creo que esta sea la ruta más probable. Pero una especie de unión en términos políticos y económicos, así como en términos de líneas y cadenas de suministro, que probablemente será el factor decisivo para el desarrollo en el siglo XXI. Me gustaría comenzar esta pregunta con lo siguiente. Fíjese en las dos guerras de Irak y en el periodo intermedio, cuando el presidente Clinton estaba en el poder en Estados Unidos y todavía teníamos un embargo económico sobre Irak. Aún teníamos una zona de exclusión aérea. Creo que seguíamos bombardeándolos. Ciertamente, hemos bloqueado muchos tipos de suministros, incluidos, por lo que sé, medicamentos y alimentos. Entonces, ¿podría decirse que este periodo intermedio fue simplemente una continuación de la guerra y que en realidad la guerra no había terminado? Absolutamente, sí. No, por supuesto, la guerra solo tomó una forma diferente. Y en ese momento, por supuesto, se centró en la población civil. Y eso se sabía y se pretendía. Porque, por supuesto, está ese infame clip de Madeleine Albright de los años 90 en 60 Minutes hablando del 500.000 de niños iraquíes que murieron como consecuencia de las sanciones. Y ella dijo, bueno, ya sabes, el precio lo vale. Este es, por supuesto, el infame clip que espero que la gente haya visto ya. Así que sí, eso era simplemente la guerra por otros medios. Guerra por otros medios. Así que si nos fijamos en el estrangulamiento económico como la guerra, y luego mirar el caso de Venezuela y Cuba, y solo pensar en el petróleo confiscado que viajaba de Venezuela a Cuba, un país que ya se encuentra en una situación difícil. Y creo que para ellos,
La pérdida de un petrolero podría ser bastante significativa. Entonces, ¿estamos en guerra con Venezuela y Cuba en el sentido de que estamos estrangulando económicamente a estos países? ¿Están los Estados Unidos actualmente en guerra con Venezuela y Cuba? Guerra con Venezuela en los últimos meses. Tal vez este estado de guerra ya no exista simplemente porque Estados Unidos ha logrado aparentemente su objetivo de poder controlar a su antojo al actual gobierno venezolano. En la medida en que el gobierno venezolano está cumpliendo ahora con los requisitos estadounidenses, supongo que no hay estado de guerra. Pero, por supuesto, existe un peligro real de guerra. Y sí, todavía hay elementos de un bloqueo económico, pero creo que esto es solo posicionamiento para establecer intereses corporativos estadounidenses allí para esencialmente apoderarse de la industria del petróleo, etc. Allí. Por supuesto, ya hemos visto que esto se mencionó explícitamente como la razón de la toma de Venezuela. No creo que esa sea toda la historia, pero sin duda contribuyó a ella. Mientras el actual gobierno venezolano cumpla con las exigencias estadounidenses, creo que Estados Unidos se alegrará de no verse implicado en esta guerra. Sí, ¿cree que estos intereses corporativos también tendrán éxito en Cuba? ¿Cree que el pueblo cubano podrá disfrutar pronto de McDonald's, BlackRock y todas las demás cosas que disfrutamos en Estados Unidos? Si el gobierno actual se sale con la suya, parece que hacia allí se dirigen las cosas. Y si no puede salirse con la suya, al menos no de la forma que desea, podría producirse una especie de levantamiento popular espontáneo cuando la gente empiece a levantarse contra su gobierno a causa de estos bloqueos estranguladores, que al final tienen su efecto político. Si eso no ocurre, ya hemos visto que es habitual que el presidente de Estados Unidos envíe al Navy SEAL Team 6 o a quien sea para secuestrar a quienes dicen estar hoy en el poder y hacer lo que haga falta. ¿Podemos decir siquiera que algo quedaría excluido? No, claro que no. Creo que todo lo que ya hemos visto, por ejemplo en Venezuela, es bastante concebible para Cuba. Vale. Bueno, James Corbett, muchas gracias. Te deseo lo mejor. Y, por favor, vuelve a canla.tv en algún momento. Muchas gracias por la invitación. Israel, Gaza, Estados Unidos, Irán. ¿Estamos al borde de una tercera guerra mundial? Lo primero que muere en una guerra es la verdad, y con ella la verdadera escritura de la historia. Mientras los gobiernos europeos invierten cantidades ilimitadas en armas y armamento, Clap.Televisión ha desenmascarado a los belicistas y sus pérfidos métodos en más de 25.000 programas. Asegure la historiografía segura y verdadera, antes de que sea falsificada una vez más. ¿Cómo? Haga clic ahora en el enlace de la descripción del video www.cla.televisión/2plus, y asegúrese el archivo histórico gratuito con un valor laboral de 1.000 millones de francos. Rellene el formulario ahora mismo y recibirá un exclusivo disco duro gratuito directamente de manos de su colaborador regional de Cla.Televisión. ¿Realmente gratis? Absolutamente. El único precio es que ayude a copiar este archivo histórico único, y lo transmita gratuitamente a otros 2 contactos. Salve este mundo con nosotros.